Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Nos volvemos nuevamente a encontrar en el tema o en el curso de razonamiento verbal para quinto de secundaria, después de una semana de descanso. Hoy damos inicio al cuarto bimestre con la primera clase. ¿Ok? Para eso ustedes se van a ubicar en la página, ¿ya? En la página, un momentito, página 48 de su libro, ¿ya? Del libro de razonamiento verbal, lo que es comprensión de textos 3. Recuerden que siempre ustedes deben dar dos lecturas como mínimo para poder comprender y luego responder las preguntas que están posteriormente, ¿no? En la parte inferior. ¿Ok? Entonces veamos. El primer texto. ¿Ya? Los seres vivos son máquinas químicas. El crecimiento y la multiplicación de todos los organismos exigen que sean cumplidas millares de reacciones químicas, gracias a las cuales son elaborados los constituyentes esenciales de la célula. Es, vamos a hacer una corrección aquí, es lo que se llama el metabolismo. ¿Qué es el metabolismo? Dice todas esas reacciones químicas que permiten, ya, o que son muy elaborados, que constituyen lo esencial de las células. Metabolismo, reacciones químicas. Este metabolismo está organizado en un gran número de vías divergentes, convergentes o cíclicas, que comprende cada cual una secuencia de reacciones. La orientación precisa y el rendimiento elevado de esa enorme y microscópica actividad química están asegurados por una cierta clase de proteínas, las enzimas, que presentan el papel de catalizadores específicos. Como una máquina, todo organismo, incluido el más simple, constituye una unidad funcional coherente e integrada. Evidentemente, la coherencia funcional de una máquina química tan compleja y además autónoma exige la intervención de un sistema cibernético que gobierne y controle la actividad química en numerosos puntos. Estamos lejos aún, sobre todo en los organismos superiores, de haber elucidado la estructura íntegra de estos sistemas. Hoy se conocen, sin embargo, muchos elementos y en todos estos casos se ha comprobado que los agentes esenciales son proteínas llamadas reguladoras que desempeñan, en suma, el papel de detectores de señales químicas. El organismo es una máquina que se construye a sí misma. Su estructura macroscópica no le es impuesta por la intervención de fuerzas exteriores. Se constituye de forma autónoma, gracias a interacciones constructivas internas. En nuestros conocimientos concernientes a la mecánica del desarrollo sean totalmente insuficientes, sin embargo, se puede desde ahora afirmar que las interacciones constructivas son microscópicas, moleculares y que las moléculas en litigio son esencialmente, sino únicamente, proteínas. Dan una segunda lectura, ya para que ustedes puedan reconocer el tema, pero a grandes rasgos, ya, el texto nos está hablando acerca de lo que es los seres vivos. ¿Qué son los seres vivos? Te dice, son máquinas químicas que tienen un sistema, un ciclo, todo, ¿no? Desarrollados a través del metabolismo, ¿no? Que construye el desarrollo y todo eso de lo que son las células y por ende un ser vivo, ¿no? Luego nos muestran los detalles con respecto a las proteínas, que este ciclo metabólico es de diferentes formas, convergentes, divergentes, cíclicas, que el estudio de este proceso químico todavía no es total, no sé, algunas cosas que aún no se entienden, no se comprende, ¿no? Y así otros detalles. Entonces, una vez que has dado la segunda lectura, respondemos la primera pregunta. ¿Qué afirmación es correcta con relación al texto? Veamos la afirmación correcta, ¿ok? En los seres vivos acontece a nivel microscópico una complejísima actividad química. ¿Será muy compleja esa actividad química? Sí. Hay una sección del texto que nos menciona, es muy compleja, te dice, ¿no? La 1 es correcta, ¿no? Si luego vemos que la actividad química que regula el coherente funcional es un organismo, ¿es conocido integralmente? No, te dice que no se conoce en su totalidad. ¿Las fuerzas exteriores cumplen un papel ínfimo en la determinación? No, te dice que todo lo exterior no influye para nada, ¿no? En la intervención de lo que es este ciclo en los seres vivos.
Ok, entonces la única respuesta correcta sería la A. Son correctas, nos dice acá. ¿Ok? ¿El metabolismo comprende un conjunto de reacciones químicas? Sí, al inicio. No, te dice... A ver. Ya, metabolismo dice. ¿Son cuáles? ¿Dónde está? Listo acá. Todos los organismos exigen que sean cumplidas millares de reacciones químicas, gracias a las cuales son elaborados los constituyentes esenciales de las células. Esto se llama metabolismo. Quiere decir que la A es verdad. Para que una máquina química funcione adecuadamente, ¿es necesario un sistema de gobierno y control? Sí, ¿no? Debe ser autónomo, debe haber algo que controle, dirija todo eso, lo que es el sistema. En este caso, ya el metabolismo. Y sí, hay una sección del texto, que ahorita no lo puedo ubicar tan rápidamente, que sí nos dice, ¿no? Que todos, toda máquina química funciona a través de un sistema de gobierno y de control. Esa es verdadera. ¿La construcción de la estructura macroscópica de los organismos se debe principalmente a las proteínas? Sí, hay una sección también, no me equivoco aquí, que nos habla acerca de las proteínas que sirven como elemento principal, hay otros, ¿no? En la estructura macroscópica. Entonces la respuesta sería la E. Pregunta 3. ¿Qué sería el mejor título para el texto anterior? Habla de los microorganismos, de las máquinas, la estructura. El texto que contiene ese tema sería la alternativa A. Los organismos vivos que son considerados máquinas químicas según el autor del texto. Número 2. O texto 2. En cierto sentido, el sonido parece ser la esencia misma del tiempo. Durante largos años, las impresiones auditivas constituyeron el medio principal para marcar los años, las estaciones, las semanas, los días, las horas y los minutos. Campanillas, carillones y otros mecanismos de relojería son la respuesta humana a la periodicidad natural del pulso y de los latidos, y refuerzan nuestra conciencia de las conexiones entre el pasado y el presente. Te dice que el sonido, el tiempo ha sido plasmado a través del sonido, ¿no? Dan como ejemplo las campanillas, los relojes, entre otros. Pero recuperar los sonidos del pasado es una empresa infinitamente más difícil que restablecer las imágenes visuales de viejos paisajes. Un sinnúmero de vestigios visibles, por muy comidos por el tiempo o modificados por el hombre que estén, siguen todavía ahí, hablándonos del mundo físico desaparecido y su estructura espacial. En cambio, de los sonidos del pasado, excepción hecha de un pequeño número de ellos, relativamente reciente y generalmente grabados en los laboratorios o estudio, no queda la menor huella. Es decir, de los sonidos del pasado no conocemos nada. Ningún registro o grabación subsiste de la más grande o del más grande estrépito conocido en la historia de la humanidad, la explosión del volcán Krakatoa, que se produjo del 26 al 28 de agosto de 1883, ya que se oyó casi 5.000 kilómetros de distancia, ¿no?, de la explosión del volcán. Imagínense la magnitud. De los sonidos anteriores a la invención del fonógrafo, solo sabemos lo que cabe conjeturar a partir de testimonios indirectos. Los ruidos de actividades naturales o humanas que suponemos no han variado, los sonidos producidos por instrumentos musicales antiguos, la interpretación de trozos musicales conservados en forma de notación o numeración escrita. La relación escrita que quienes oyeron los ruidos y la música de épocas pasadas y reacción de ellos. Entonces, una vez dada la segunda lectura, respondemos. Se deduce del texto anterior. Actualmente ya no se emplean los sonidos para marcar años, estaciones, sonido. ¿Nos da a entender eso? No. El fonógrafo nos permite recuperar ciertos sonidos del pasado relativamente recientes, como deducción, ¿no? Porque eso está escrito. Solo estamos seguros de los sonidos de ciertas actividades naturales que no han variado desde la antigüedad. Se dice, no se conocen los sonidos antiguos del pasado, pero en la actualidad sí podemos conocerlo en base, ya que existen instrumentos para grabar, ¿no? Y sí, entonces la respuesta que permite la deducción o una información que se sobreentiende sería la C. 2. El título mejor para el texto anterior es...
¿Cuál sería? ¿De qué habla el texto? Acerca de los sonidos, ¿no? Y cómo en el tiempo se pueden percibir y otros que no se han percibido. Entonces, sería el sonido y la esencia del tiempo. 3. Marque lo que sigue del texto anterior. ¿Qué se puede sobreentender? ¿Qué se puede deducir? ¿Ya? No se conoce el sonido que producían los instrumentos antiguos. Nos ponen como esa respuesta. Sí, podía ser, no se conoce, nos dicen. Luego, los latidos y los pulsos presentan naturalmente cierta periodicidad. 3. Puede considerarse algunos escritos como testimonios de la música del pasado. Sí, el último párrafo nos dicen que no hay unas grabaciones, pero sí hay escritos que de alguna manera dan a conocer ciertos sonidos, ¿no? Sonidos del pasado. La 3 sí podría ser una respuesta que puede dar continuidad. Entonces, decíamos que la uno sí y la 3 también. La respuesta sería la D. ¿Ok? Entonces, el texto 3. ¿Ya? Vosotros que surgiréis del marasmo, quiere decir del desánimo, ¿no? Del desgano, que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de nuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapato a través de la guerra de clases y nos despertábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfiguraba la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente nosotros que queríamos preparar el camino para la amabilidad no pudimos ser amables. Pero nosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia. Es el pedido, ¿no? El texto. Entonces, número uno. Del texto se deduce que el autor solicita, ¿qué es lo que pide? ¿No? El autor hace una especie de ¿qué? De comprensión, de perdón, ayuda, venganza, retribución. O sea, comienza contando lo que había ocurrido antes, ¿no? Ellos, dice, trataban de cambiar esa situación, ¿no? La de la injusticia, de la lucha, ¿no? Cambiaban, ¿no? Dice, nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza disfiguraba la cara, ¿no? Ellos trataban, pero llegó un momento en los cuales ellos ya se cansaron, se agotaron, ya no hacían nada, ¿no? Por eso es el marasmo. Entonces, ellos esperan una especie de ¿qué? De, claro, de comprensión, que lo entiendan. Lucharon mucho, pero hubo un momento en los cuales ellos se agotaron y no pudieron cambiar toda esta situación. 2. El título más apropiado del texto leído sería Lamentaciones de un exiliado, exhortación a los ancianos, a los hombres futuros, a los sobrevivientes de la guerra, recuerdo de buenos tiempos. Ojo, acá dice que ellos lucharon, persistieron contra la injusticia, pero hubo un momento en los cuales ellos ya no pudieron y se rindieron y hacen un pedido, ¿no? Que en los que están en la actualidad, los jóvenes, ¿no? Traten de cambiar eso y que los entiendan, que ellos trataron de hacer algo, pero no lo pudieron, no pudieron. Entonces, el título más apropiado del texto sería Lamentaciones, sí, porque ellos expresan un estado de lamento, ¿no? De nostalgia por no haber logrado lo que ellos deseaban. Exiliado quiere decir aquel que ha dejado sus tierras y podemos sobreentender que hay una parte que dice que cambiaban de país, de lugar, ¿no? La A podría ser una respuesta adecuada. La 3. Se cambiaban de país como de zapatos. ¿Mm? Aquí hay una sección, veamos. Cuando habéis de nuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos en los que habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos a través de las guerras de clases y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Entonces, eso hace referencia a que al levantarse contra la injusticia, porque se conocía la dimensión del odio debido a su espíritu cosmopolita, porque no supieron ser amables o a través. Eso se dio que cabían del lugar donde había injusticia. Entonces, hacía referencia a levantarse contra las injusticias. Iba de un lado a otro en la cual había hechos de injusticia, ¿no? 4. En el texto marasmo, le decía que marasmo significa
Diferencia colectiva, expresión de vigor, estado de postración, era desánimo, no hacer nada, es decir, un estado de postración, ¿no? Es decir, sin mover nada, estar desanimado, sin realizar ninguna actividad. 5. Cuando el autor afirma desfiguraba la cara, significa que, veamos, siempre guíense del texto, ¿ya? Y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfiguraba la cara. El odio contra la bajeza, contra la injusticia desfiguraba la cara. Uno debe cuidar su apariencia, todo sentimiento negativo daña a quien lo experimenta, o los tiempos eran demasiado duros. El resto, las dos alternativas, no tienen nada que ver. Entonces, ¿a qué hace referencia? Quiere decir el odio desfiguraba. Quiere decir que todos los sentimientos negativos daña a quien lo experimenta. ¿Ok? Para ustedes, chicos, como tarea tendrían todo lo que es el texto 4, es decir, la página 51, ¿ya? Hasta la página 54. 51 hasta 54 de su libro. ¿Ok? 51 hasta la 54.